Ya que alguien tenga una visión general, pues nos va comentando. Pues no sé si un poco a lo que te refieres, Vic, es que, como comentabas, que con Marcos vamos a aprender, bueno, vamos a conocer quién es Jesús, que es el Mesías, es el Hijo de Dios. En cuanto a Juan, pues vamos a conocer un poco más al Padre. Y no sé si te refieras, bueno, y cómo ser discípulos. Y no sé si te refieras que ya con Hechos de los Apóstoles es que nos enseñan cómo nosotros tenemos que proceder para ser nuestro discipulado. Ya no discípulos, ¿eh? O sea, todo muy bien hasta la palabra discípulos, habría que cambiarla. ¿Apóstoles? Ajá. Si ya no somos discípulos, o sea, todo Ok. Marcos es discipulado. Ok. Yo les dije ¿hace cuándo? Hace 15 días. No me acuerdo la verdad. En el retiro que tuvimos en línea, con papás y padrinos, para los niños que hicieron su primera comunión aquí en el oratorio, les decía que hay que ir como desestructurando la idea de que como durante años la iglesia permitió que se hicieran los dos sacramentos juntos de la comunión y de la confirmación, no necesariamente tiene que ser así, o sea, se permite, pero también se permite que estén separados. Mucha gente, teníamos muchos niños aquí en el oratorio antes de que metiera yo mi cuchara en cuestión de separar los sacramentos. Y yo les explicaba eso, a ver, Marcos nos va a enseñar cómo ser discípulo de Jesús. Eso es la primera comunión. En el momento en que tú recibes la primera comunión, ahí te conviertes en discípulo de Jesús. Antes, ¿dónde estás? Antes estás en la bola que sigue a Jesús. Esa gran cantidad de gente que sigue a Jesús, ahí estás. Antes de tu primera comunión. Cuando haces tu primera comunión, es mi interpretación, ya estás en el grupo de los 72. Y ya entonces el día que haces tu primera comunión, de ese grupo de 72 vas aprendiendo más de cerca de Jesús, del Maestro, cómo hace, para que después hagas tú, pero ahorita es momento de ver al Maestro, de aprender al Maestro, de ser discípulo, de ser alumno. Y el día de la confirmación es este momento ya de Hechos de los Apóstoles, cuando ya te convertiste de alumno a apóstol, de discípulo a apóstol, de alumno a maestro. Porque ya con la confirmación, pues entonces viene ya toda tu entrega consciente, completa, de tu ser cristiano para dar testimonio al mundo de tu ser cristiano. Y un niño de 8, 9, 10 años no lo va a hacer por la cuestión de las categorías mentales. Un chico de secundaria, de preparatoria, claro que ya hay más compromiso, ya hay más libertad, ya hay más autonomía, por así decirlo. Esto es lo que sucede en Hechos de los Apóstoles. Es interesantísimo lo que sucede en los Hechos de los Apóstoles. Es obligada esa lectura también. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver precisamente los primeros 8 capítulos de Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde estamos? Aquí, no. Es que con este titulito que me sale no alcanzo a ver nada. Aquí está. Del 1 al 12. Vamos a escuchar. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato, o sea, el Evangelio,
Escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro: Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de estas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu, para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía, y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús, lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo.
para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial, pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que... Muy bien, con eso voy a mandar de todas maneras el link de este video al WhatsApp del grupo. Ahí ya se fue. Ya después usted, hay videos, esta es una serie o una colección de videos muy buenos, muy interesantes. No son católicos, están muy bien elaborados, pero es lo mínimo que he podido detectar en cuanto a algunos planteamientos doctrinales. Entonces, por lo menos los que les voy mandando de esta colección, o los que les iré mandando, pues no hay ningún problema en cuestión doctrinal. Están muy bien. Bueno, a ver. Vamos a preguntarle a Irma. Irma, ¿quién es el protagonista en el Antiguo Testamento? Dios Padre. Muy bien, Dios Padre. ¿Quién es el protagonista en el Nuevo Testamento? Dios Hijo. Bien difícil, ¿verdad? Esta es la más difícil que te voy a preguntar desde el curso pasado y en este. ¿Quién es el protagonista en Hechos de los Apóstoles? Dios Espíritu Santo. Eso, muy bien. 10, Irma. Entonces, el Espíritu Santo es el protagonista y Hechos de los Apóstoles nos lo va a manifestar. ¿Y cuál es, si lo pudiésemos poner de esta manera, cuál es la función del Espíritu Santo que Hechos de los Apóstoles va a manifestar en esos primeros capítulos? ¿Sigue siendo para mí la pregunta? Sí. Es cumplir la promesa que hace Jesús a los apóstoles, que es que nos iba a mandar a alguien que se quedará con nosotros siempre. Entonces, ¿Sí? La misión del Espíritu Santo, o lo que hace el Espíritu Santo en esta parte, pues es eso, hacer presencia, estar con nosotros, dar fuerza, dar sabiduría para que puedan hacer lo que han hecho. Impulsar, podríamos decirlo, impulsar la obra de salvación. O sea, darle continuidad a la obra de salvación a través de los apóstoles para crear. ¿Qué se crea? ¿Qué se va creando? ¿Qué se va construyendo en estos primeros capítulos? En verdad hay que leer. ¿La iglesia? Exacto, Alejandra. Exacto, es la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que va a impulsar a los apóstoles. El día de Pentecostés reciben el Espíritu Santo para ser impulsados. Ya aprendieron del Maestro, ya vieron cómo se hace.
ahora viene la parte importante, hagan, pero no lo van a poder hacer con las propias fuerzas. Es cuando de repente hay situaciones en nuestras vidas que las queremos resolver con nuestras propias fuerzas, lejos de Dios, sin permitirle a Dios que habite a través de su Espíritu en nosotros, para que su actuar pues pueda entonces hacer que, ¿cómo puedo decirlo? Que salga lo mejor de nosotros desde lo que somos para poder pues, salir adelante. Trato como de mirar la imagen de Pedro. A ver, piensen en Pedro, piensen en San Pedro. Un hombre pescador, un hombre rudo, un hombre con un carácter arrebatado, sí, un hombre sensible, un hombre que de repente reconoce en el capítulo 8 en Marcos que Jesús es el Hijo de Dios, pero que inmediatamente después, desde su situación muy humana y entendible, pues no le quiere como permitir que Jesús cumpla la misión, ¿no? Y que muera en la cruz. Y la regañadota que le pone Jesús, cómo le dice que no lo va a negar y lo niega. ¿Y con quién lo niega, no? O sea, lo niega con una sirvienta, sin demeritar hoy, más bien en el contexto. Lo niega con una sirvienta. Y de repente encontramos en Hechos de los Apóstoles, bueno, después se encuentra Jesús con Pedro y le dice que sí lo ama, ¿no? Y aquel se desbarata completamente. En las primeras dos respuestas pareciese que Pedro está entero, está completo. Pero en la tercera respuesta ya es un Pedro totalmente desmoronado y entregado a Dios, ¿no? A Jesús. Y de repente encuentras a un Pedro en Hechos de los Apóstoles, un Pedro fuerte, un Pedro valiente, un Pedro predicando, un Pedro dando testimonio de Cristo. ¿De dónde le vino toda esa sabiduría a Pedro? ¿De dónde le vino el valor? ¿De dónde le vino ese impulso? Pues finalmente del Espíritu Santo. Entonces es el nacimiento de la iglesia. Nuestra iglesia ahí tiene un punto importante. No cuando se oficializa, por así decirlo, y la crítica que hacen con Constantino, no en el 313, creo, sino ahí, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a fortalecer a estos 11 hombres y luego a un 12avo para cubrir el lugar de Judas. Y empieza todo un proceso de construcción de la iglesia cristiana católica. Entonces el protagonista de Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Quien ha sostenido la iglesia durante todos estos siglos es el Espíritu Santo. No nos la hemos podido acabar, no la hemos podido destruir ni siquiera los que estamos dentro de, y que le estamos echando ganas. ¿Y cuál es la razón? Pues porque el Espíritu Santo está presente en este inicio de la iglesia. Dios no abandonó a su pueblo, envía a su Hijo. El Hijo no nos abandona, envía al abogado, al defensor, al que va a impulsar. Y entonces viene el Espíritu Santo para darle continuidad a la obra de salvación y empezar la construcción, el desarrollo, el nacimiento, por así decirlo, de nuestra iglesia. ¿Alguna preguntita en esta introducción? Ok, vamos con otro video. Y va.
Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde te empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma a un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruaj. Ruaj. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruaj puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruaj. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí. El aire, específicamente la energía. La vitalidad de tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruaj. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruaj. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede a un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal, habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos, para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Muy bien, les estoy mandando este otro enlace del video. Bueno, ¿qué más me interesa que pudieran revisar? Son dos videos de Hechos. Y bueno, una vez que entran al primero, ahí les va a salir la continuidad. Bueno, vamos al texto.
Déjenme lo encuentro. Si escuchan por ahí una voz de fondo, unos ángeles que están interpretando canoras melodías, es el coro que está en el salón de aquí a un lado. Muy bien, vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Si alguien lo tiene, acuérdense que es importante que lo tengamos en nuestras casas. Es muy, muy importante. Ya hay hasta aplicaciones de celular con el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque es con lo que podemos darle continuidad a la formación de nuestros chicos, de nosotros y de nuestros hijos. Entonces aquí en el capítulo 3 dice, creo en el Espíritu Santo. Voy a leer algo de aquí y después nos pasamos al texto y compartimos pantalla. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 683. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. A ver, vayan a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. A ver si es cierto que dice eso. ¿Qué dice? Quien lo tenga, nos lo lee. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es Dios, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Ok, entonces nos está manifestando que hay fe, que es el Espíritu Santo que nos mueve a reconocer a Jesús como Señor. Que no lo hacemos de otra manera, no lo hacemos como por una opción intelectual. Esto es como importante. No hay solamente una decisión intelectual, sino que es a través de la fe dada por Dios a través de su Espíritu, que podemos entonces reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, toda la de su pasión, muerte y resurrección, lo podemos reconocer, lo podemos entender, lo podemos asumir en nuestra vida, porque el Espíritu Santo así nos mueve. A ver, vayan a la carta que escribió Pablo a los Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Quien lo tenga me dice, por favor. O lo lee. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Otro reconocimiento entonces. Podemos entender esta filiación que existe entre Dios Padre y Jesucristo. Dice el texto, este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo para entrar en contacto con Cristo. Es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. ¿Qué hace? Si le preguntamos a un niño que se va a confirmar, si le preguntamos,
¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Despierta en nosotros la fe. Sería como la respuesta. Así muy sencillita. Despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Después viene una cita de San Irineo. Vamos a leerla. Dice: el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Uno de los padres de la Iglesia está diciendo esto, San Irineo. Después alguien que me diga, lo googleé, de qué siglo estamos hablando de San Irineo. Otra vez. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios. Acuérdense lo que decíamos arriba, es la fe. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra a través del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que hoy, 28 de agosto del 2021, podamos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible? Pues eso a través del Espíritu Santo. Esa es la función importantísima ahora del Espíritu Santo. Parte de su función. Sigo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta la fe. El primero que nos despierta la fe. Ya lo habíamos dicho arriba. ¿Qué hace en nosotros el Espíritu Santo? Despierta en nosotros la fe. Y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. A ver, vayan a Juan, vayan al Evangelio que escribió Juan, capítulo 7, versículo 3. ¿Qué dice? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, conócete a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús, el Cristo. ¿Ok? No obstante, el Espíritu Santo va a ser el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. No que no existiera, ya lo vimos en el último video. O sea, no puede existir. Donde está uno, están presentes los otros dos. Ese es uno de los grandes misterios. Acuérdense que el misterio, no por algo que no se conozca, o que esté velado completamente, sino algo que se conoce, pero no en su totalidad. Entonces, el Espíritu Santo ha estado presente desde la creación. La Trinidad no es que haya aparecido de manera gradual, como a lo mejor se puede ver en el texto sagrado, en la Biblia, ¿no? Se están presentes ya, están presentes los tres. Vamos a ver qué dice Gregorio Nacianceno. Busquen también, por favor, de qué siglo es Gregorio Nacianceno. Todo con C. Gregorio
Nacianceno. ¿Alguien ya encontró San Irineo de qué siglo es? Sí, yo lo encontré. Sí, del siglo II. Del siglo II. Entonces estamos hablando de los padres de la iglesia. ¿Cómo se llaman a los que son antes de los padres de la iglesia? Es importante como que tengamos ese esquema. Está Jesús, están los apóstoles, después siguen los que les pregunto y luego están los padres de la iglesia, que estamos hablando del siglo II, o sea, del ciento y tantos. ¿Quiénes están entre los apóstoles y los padres de la iglesia? Hasta el coro se cayó. Están los discípulos de los apóstoles, o sea, los padres apostólicos. Así viene la línea. Jesús toma a sus discípulos, forma a otros como apóstoles, los apóstoles, por la fuerza del Espíritu Santo, dan continuidad a la obra de Cristo y tienen que formar a otros, que esos son sus discípulos, conocidos como los padres apostólicos. Y después ellos formarán a otros y a otros, que serán llamados entonces los padres de la iglesia. Y creo que es hasta el siglo VII donde todavía se puede hablar de padres de la iglesia, y donde son todos estos, como ahorita me dijeron, San Irineo, del siglo II, y como ahorita me van a decir, Gregorio Nacianceno, es del siglo IV. Ok, del siglo IV. Entonces, vamos a ver qué dice Gregorio Nacianceno. Perdón, rápidamente, Vic. Sí. Y después de los padres de la iglesia, ¿quién sigue? Pues ya viene todo el magisterio de la iglesia. O sea, Vendría siendo hasta nuestros días. ya vienen los teólogos, ya vienen los, ¿cómo lo diré? Sí, ya vienen los teólogos, los estudiosos, los órganos. Déjame oír. Los órganos que se forman dentro de la iglesia para poder cuidar la sana doctrina, como la congregación para... se me fue el nombre. Donde estuvo Ratzinger, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces ya vienen ya como que se diversifica, ya no hay una persona como tal o personas como tales en concreto como los padres de la iglesia con grandes reflexiones filosóficas y teológicas que defienden la fe ante muchas herejías, sino ahora ya viene todo este grupo de teólogos que reflexionan y que reflexionan lo de los padres de la iglesia, reflexionan lo de los padres apostólicos, lo de los apóstoles, los evangelios, ya vienen sus reflexiones a partir de ahí. Los mismos documentos del Papa son parte del magisterio de la iglesia. Esa es la grande riqueza que tenemos de siglos y que es desconocida por la gran mayoría de los cristianos católicos. ¿Cuántos de los cristianos católicos hemos leído una carta del Papa? ¿Cuántos de los cristianos católicos hemos leído un documento de un padre de la iglesia? Hay una grande riqueza y les aseguro que si muchos de nuestros hermanos evangélicos o de otras religiones miraran esta historia y le entraran a esos documentos, se van a dar cuenta en dónde está cimentada nuestra iglesia. Bueno, que vaya por otro lado. A ver, entonces, ¿qué dice Gregorio Nacianceno? Él dice, el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu.
Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros. Esa es una frase que me gustó mucho de San Gregorio, que cuando Jesús resucita, envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre proclamar abiertamente la del Hijo. Y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir al Espíritu Santo como algo suplementario, así bueno, o sea, no era como conveniente, no convenía todavía, por así decirlo. Voy con los últimos dos números. Estoy en el 685 del Catecismo de la Iglesia Católica. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo. O sea, a ver, me regreso. Si le hacemos examen a un niño sobre el Espíritu Santo, la primera ya la dijimos. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Despierta la fe. El Espíritu Santo despierta la fe en nosotros. Otra pregunta sería, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues como lo manifestaba el Catecismo de Ripalda, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, cuando recitamos el credo niceno-constantinopolitano los domingos, pues ahí está expresada nuestra fe. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí viene toda la síntesis de nuestra fe, por así decirlo. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se trata del Espíritu Santo, sino de todo un conjunto, de toda la economía divina, por así decirlo, de todo lo que el Padre, entre comillas, se valió para la obra de la salvación. Es parte de 686, con eso termino el catecismo. Bueno, una parte del catecismo. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación, cuando vaya a ser. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu Santo se revela y nos es dado cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad y por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, a través del impulso del Espíritu Santo. ¿Cómo sé que es una persona el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo es una persona? Que digan, es que entonen en bajito. Donde yo tengo entendido es que en la Biblia, lo que yo tengo entendido es que cuando Jesús menciona que bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando mencionan, o sea, en la Biblia cuando ponen nombre, significa a una persona. Entonces está hablando de que es una persona el Padre, una persona el Hijo y una persona el Espíritu Santo. Digamos, ahí le da el atributo de persona. Ok, hay un buen punto. Sale. Busca entonces, por favor, la cita y nos la dices. Por favor, Luis. ¿Otro más? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona?
Aquí ya está un fundamento, ¿no? Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre del Padre, del Hijo y de aquella cosa. Porque como lo está poniendo al mismo grado, al mismo nivel, pues no puede ser alguien distinto. Aquí sí necesito una cita bíblica, donde me digan, aquí se está manifestando que el Espíritu Santo es una persona. ¿Dónde más se habla del Espíritu Santo que pueda tener como esta categoría o este reconocimiento de ser persona? Por eso decíamos que era importante que se leyera también a Juan después de Marcos. A ver, vayan a Juan 14, capítulo 14, versículos del 15 al 21. ¿Qué dice? Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanece en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿No se escucha, Vic? ¿En dónde está sucediendo esto? ¿Cuál es el contexto? Porque son palabras importantísimas que está diciendo Jesús. ¿Cómo? Ya no escuché lo que dijeron. No te escuché, Iván. Tengo aquí como un poquito de ruido. Ángel, la última cena. Ok, perfecto. En la última cena está diciendo Jesús esto. Y está diciendo entonces que le va a pedir al Padre, que le va a rogar al Padre. ¿Y el Padre qué va a dar? ¿Qué va a mandar? ¿Qué dice ahí que va a mandar? Al Paráclito. Otro Paráclito. ¿Qué significa Paráclito? Parácletos. ¿Qué significa? Abogado. ¿Qué hace un abogado? Bueno, no un abogado de ahora, ¿verdad? Aquí asistente y consejero. Asistente y consejero. Ok. Entonces, está diciendo que va a enviar a una persona, o sea, está implícito ahí, no nos estamos inventando nada. Va a enviar a alguien.
Va a enviar a una persona, porque es el que va, esta es la parte importante que los niños deben entender. El Espíritu Santo en nosotros nos posibilita de manera mucho más importante para hacer el bien y evitar el mal. El Espíritu Santo en nosotros, cuando se plenifica en nosotros, cuando permitimos, a ver, vamos a construirlo así. Cuando permitimos que el Espíritu Santo se plenifique en nosotros, su actuar va a ayudarnos para elegir entre lo bueno y lo mejor y así evitar el mal. Cuando permitimos que se plenifique en nosotros, el Espíritu Santo nos va a ayudar o nos va a posibilitar a que elijamos entre lo bueno y lo mejor y evitemos el mal. Que luego, ay, tengo un examen y, ay, Espíritu Santo, ilumíname para que pase el examen. O sea, la principal función es para elegir entre lo bueno y lo mejor y para evitar el mal. Pero para ello tiene que planificarse en nosotros. ¿Cómo puede planificarse más en nosotros el Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer para que el Espíritu Santo sea más pleno en nosotros? Como decía el Monseñor María Martini, para que ese huésped dulcísimo del alma, yo creo que esa sería otra bonita respuesta de los niños, ¿no? Después de la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el huésped dulcísimo del alma. El huésped dulcísimo del alma, que tiene que actuar con mayor plenitud en nosotros de acuerdo a cómo nosotros dispongamos nuestra persona para que Él actúe. ¿Y cómo le hago para disponer más mi alma, para disponerme más yo? No mi alma, para disponerme yo más a la actuación del Espíritu Santo. Díganme una acción. Confiar. Otra. Y esto va a ser de cajón para los niños, ¿eh? ¿La confesión y la comunión? ¿Qué acción? ¿Amar? Tiene que ver el amar, pero es en algo ya concreto. ¿Servir? Y también tiene que ver una con otra. Y Jesús lo dice en un sermón. Y lo dice en el Sermón de la Montaña. Y hoy, ¿cómo podríamos? ¿Llamarlo? ¿Invocarlo? No, porque a veces pensamos que es como algo de magia, ¿no? Obras de misericordia. Exacto, Iván. Ahora sí estás con todo, Iván. Las obras de misericordia. A través de las obras de misericordia se puede planificar más en nosotros la acción del Espíritu Santo, pero hacerlo con todo este sentido de amor. Por ejemplo, si le das a alguien una moneda en la calle, ¿cuál diferencia hay entre un altruismo y hacerlo con verdadera misericordia? Tiene mucho que ver en la actitud, la intención con el que nosotros demos una moneda. En el trato al otro como persona, ahí tiene mucho que ver si solamente lanzo una moneda a un bote o la coloco, ¿no? Entonces las obras de misericordia
son fundamentales para que se pueda planificar en nosotros el Espíritu Santo. Y aquí no me vengan con que pues yo soy pobre y no puedo hacer obras de misericordia, porque pienso que las obras de misericordia se hacen con dinero. Y pues no. Y entonces ahora sí entra lo que decíamos, ¿no? De Jesús. Amar, perdonar y ser misericordioso. Sigue estando en esa fórmula que hemos repetido durante todo el taller. Voy a ser misericordioso con el otro. ¿De qué manera puedo ser misericordioso con el otro? Perdonándole, siendo humilde, escuchándole, respetándole, respetándome. Hay muchas, estar al pendiente de, atenderle, servirle. Ya lo habían dicho. ¿Qué tanto ayudas en casa como parte de una corresponsabilidad en el amor? ¿Qué tanto atiendes si tienes adultos mayores en casa, ¿no? ¿Qué tanto los atiendes? ¿Qué tanto ves por ellos? ¿Qué tanto eres misericordioso con ellos? En casa, con mamá, con papá, las actividades que tengan ellos. O sea, ¿qué actividades de obras de misericordia realizas en casa en corresponsabilidad a la habitación que se comparte, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí los papás, pues ánimo, hay que ponerle a los chicos acciones que reflejen la misericordia, no un altruismo, que es muy, muy distinto. Pero bueno, obras de misericordia. ¿Y alguien me puede repetir cuáles son las obras de misericordia por excelencia? Porque esa es una pregunta, las obras de misericordia es una pregunta de examen. O si los tienen por ahí escritos, o por lo menos googleenlos. Por lo menos googleenlos para que los tengan ahí. Dar de comer al hambriento. A ver, Iván, Dar de beber al sediento. otra vez, dínoslo en orden, por favor. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, visitar a los enfermos, visitar sí, no a los enfermos en la cárcel. Ya no recuerdo las demás. ¿Alguien más que complete? ¿Cuántas son? 7. Depende del evangelio, ¿no? ¿Cómo? Depende del evangelista, ¿no? Es que no recuerdo bien. Hay corporales y espirituales. Pero ¿cómo nos enseña la iglesia? Esa es la parte importante. Exacto, muy bien. No sé quién lo dijo, a ver. Yo. ¿Quién lo dijo? Yo, Renata. Ya se fue mi conexión. Renata, muy bien, felicidades, hija. Tenemos espirituales y corporales. A ver, Renata, aunque las tengas ahí escritas o si te las sabes, dime cuáles son las corporales. Las corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. A ver, Renata, ¿por qué hay que hacer eso? Porque son las acciones que son del amor. ¿Y tienen su fundamento en quién? Jesús. En el Espíritu Santo.
Casi. ¿En quién, Renata? En Jesús. En Jesús. ¿Sale? Entonces, fíjate lo que te voy a fin que nadie nos escucha ahorita, Renata, fíjate lo que te voy a contar, si ya lo conté aquí, y si no, pues ya lo repito. Cuando yo me fui de Ciudad Sagún, de ahí donde tú naciste y estás creciendo, yo me fui a Chiapas, a una zona indígena en la montaña llamada Ocotepec. Es una comunidad de indígenas zoques. Y me fui un año. Yo era maestro de computación y de educación física. No sé si alguien te ha contado, ¿verdad? Entonces, me fui a dar allá también computación. Uno de los años más hermosos de mi vida y que cambió completamente mi vida. Y ahí conocí a Santiago. Imagínate, estamos en la montaña, en Chiapas, una de las comunidades, uno de los pueblos indígenas más pobres de nuestro país. Entonces imagínate, son muy pobres ahí. Y dentro de esa pobreza todavía había un indigente, o sea, uno más pobre que todos. Y ese andaba en las calles, pues así todo sucio, no hablaba muy bien el zoque y pues mucho menos el español porque traía un problema psicológico. Casi como pudiésemos decir un loquito. Y andaba siempre con un costal y en su costal traía bolsas. Y las monjitas, las salesianas, le daban de comer. Entonces, ya cuando yo estuve allá, yo le pedí a la Sor que le daba de comer que me dejara darle de comer, como para hacer una acción buena. Acuérdate de esto que te estoy diciendo, que yo le empecé a dar de comer, porque de repente ya tocaba, tocaba la puerta, golpeaba la puerta, ya salía uno, y ay, Santiago, ¿y cómo se dice? Sutpacuzcuy, le decía yo a Santiago, Sutpacuzcuy, Santiago, y el ho, o sea, significa que sí, el ho significa sí. Y entonces ya iba yo, le pedía su plato, ¿cómo se dice? Nuchisite plato, o sea, dame tu plato, ¿no? Y ya iba yo, se lo lavaba, y ya le servía pues, lo que había de comida, y su buen bonche de tortillas. Y ya, ya lo veía yo, se lo daba, y ya le decía, ¿Omba Cuzcuy, Santiago? O sea, ¿está sabroso? Ah, bueno, y ya, ¿no? Y él, pues ahí andaba en el pueblo bajando. Ya después, pues me regresé, pero ya no me dejaron regresar a mi casa, entré al seminario, tal. Y después de muchos años regresé allá a Ocotepec. Y entonces me dice una Sor amiga mía, Sor Josefina, también estuvo en Sagún, me dice ella, ahí está Santiago. Y yo, pues me alegré porque la verdad lo quise mucho, para mí fue muy importante él. Ya contaré en otro momento por qué importante el año que estuve yo allá. Entonces cuando me dice Sor, ahí está Santiago. Y yo así, no, pues qué padre, le voy a dar de comer, tal. Dice, ¿no quieres bañarlo? Y yo me quedé así, como dicen aquí en Puebla, ¿no? ¡Ora! Y le digo, sí. Entonces ya, pues estaba el agua caliente, lo puse en las cubetas, y ya le dije a Santiago, no me acuerdo la verdad cómo se dice, manjá, no sé qué, para irse a bañar. O que quieres bañarte, le dije. Y ya me dijo que sí. Entonces ya lo bajé, había como un tipo de cochera en la casa de las hermanas, y ya ella le dije que se quitara la ropa, y ya pues ya le empecé a tallar la cabeza, el cuerpo, ya le daba yo el estropajo para que se tallara en otros lados, y
Y entonces, que empiezo a llorar. Porque en ese momento reconocí que no estaba bañando yo a Santiago, sino que estaba bañando a Cristo. Es tan fuerte eso que no lo he terminado de procesar en mi vida. Hasta el día de hoy no lo he terminado de procesar. Entonces, no sé si con ese ejemplo, Renata, te estoy explicando el sentido profundo de una obra de misericordia. Se lo hago a otro porque en ese otro veo a Cristo. Muy distinto el bañarlo en el fundamento al darle de comer a Santiago. Muy, muy distinto. Cuando yo le daba de comer a Santiago, le estaba dando de comer a Santiago. Y cuando estaba bañando a Santiago, estaba bañando a Cristo. Y la diferencia fue el amor. El amor que entendí ya cuando regresé después de años y de prepararme y de conocer más a Jesús y todo este rollo. ¿Me explico, Renata? Sí, muchas gracias. Ahora tú dime cuáles son las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, Ujú. dar consejo a quien lo necesita, Sí, corregir al que se equivoca, ok. perdonar las injurias, consolar al triste, aceptar los defectos del otro, rogar a Dios por vivos y muertos. Ok. Gracias, Renata. Bueno. Sigo. Vayan a Juan, primera carta de Juan, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16. No del 8 al 16, 8 y 16. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16. ¿Qué dice? El 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Esa hay que tatuárnosla, ¿no? Sí. Mira, de Juan 4:8. Dios es amor. Esa nunca se nos tendría que olvidar. Primera de Juan 4:8. Creo que recordarla está muy sencillo, porque el 8 pues es 2 veces 4, entonces. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. ¿Y qué dice el 16, Adi? Por otra parte, hemos conocido el amor de Dios, que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Eso es hermosísimo. Esa es hasta como para ponerla en un cuadro, no sé, en nuestras casas. Es hermosísimo eso que dice Juan. ¿Ven por qué es importante leer a Juan? Aunque esta es una de sus cartas, pero ya esto viene desde el evangelio que él escribe. Si en los evangelios Jesús nos está diciendo que nos está revelando al Padre, nos está revelando a Dios como Padre, Juan nos está fundamentando que es el Padre que tenemos, es un Padre amoroso, que Dios es amor. Y esto es para todo aquel que ande deprimido. Dios es amor. Y si somos sus hijos, nos ha creado con amor, para amar y para ser amados. Nunca para mendigar amor. Dios no nos creó para ser unos mendigos del amor. Nos ha creado para amar
y para ser amados, porque Él es el amor. Ojalá podamos recordar estas citas. Juan 4, 8, 16. ¿Y qué dice la carta a los romanos? Que el padre Rogelio Montenegro nos decía en clase que la carta a los romanos es como la tesis doctoral de Pablo. Si ella es cuando toda la reflexión a lo largo de los años, y lo podemos ver en las primeras cartas de Pablo, es un Pablo pues, que su reflexión no es tan profunda. Entre comillas es básica, si me atrevería yo a decirlo así, en comparación con esta última carta, ¿no? O esta carta tan hermosa, tan profunda, filosófica y teológicamente, que es la carta a los romanos. Su tesis doctoral de Pablo es la carta a los romanos. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 5 de la carta a los romanos? Capítulo 5, versículo 5. De la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. No sé si me escuchan, porque mi internet... Sí, ahí sí ya. Ok. Sí, voy a apagar tantito el video para que mi señal mejore. Otra vez, Conchita, porque yo ya no escuché. La cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Es ese amor, ¿no? Ese amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No es algo que nosotros hayamos inventado. El Espíritu Santo está presente, Jesucristo lo anuncia como el abogado, el defensor, el intercesor de nosotros, lo envía el día de Pentecostés después de su resurrección, ha estado presente desde todos los tiempos y de manera especial con los apóstoles para el inicio de nuestra iglesia, para la continuación de la obra salvadora. Y es quien ha sostenido la iglesia y lo hemos recibido nosotros ya desde el día de nuestro bautismo. Que les voy a lanzar una pregunta interesante. Hasta voy a apagar la cámara para que no me vean feo. El Espíritu Santo lo recibimos el día de nuestro bautismo, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok, ¿lo recibimos completo? Sí. Y en la confirmación, entonces, Estamos confirmando que el Espíritu Santo cohabita en nosotros. Dios le oiga, que habite No, plenamente. Que habite plenamente. El Espíritu Santo cohabita entre nosotros, claro. Entre nosotros, ok, yo escucho otra. Gracias. Sí, porque a veces se piensa, bueno, que haga su confirmación para que reciba el Espíritu Santo. Y pues ya lo hemos recibido el día de nuestro bautismo. ¿Para qué? Para. Dos cosas,
¿Para qué recibimos el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo? Esa es otra pregunta de examen para confirmación. Atentos, ¿quién se van a confirmar? Para confirmar que somos sus hijos. Para dos cosas concretas recibimos el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Para ser profetas. Eso ya lo recibimos en el bautismo. Por El eso. Espíritu Santo, dos situaciones concretas. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Nos volvemos hijos de Dios y nos hacemos herederos de su reino. Hace un poco ruido esa palabra de volvernos hijos de Dios y habría que aclararla, pero lo he dicho otras veces, es para dos cosas concretas, para estar con Dios, o sea, Dios nos aparta para estar con Él y para estar con Él y para no está muy fácil, ¿no? Para dar testimonio de su Hijo Jesucristo al mundo. Primero nos llama para estar con Él y luego para dar testimonio de su Hijo Jesucristo. Para eso nos bautizamos, ¿eh? Para eso Dios nos llama desde el vientre de nuestra madre para estar con Él y dar testimonio de su Hijo Jesucristo. Ese ya lo respondimos en el tema del bautismo. Bueno, voy a compartir pantalla porque ya se me está yendo el tiempo, como siempre. Y vamos a leer el texto. Ok. Algunas citas ya las leímos. Va. Espero que unos 20 minutitos y ya. El Espíritu Santo. ¿Por qué desconocemos tanto al Espíritu Santo? En nuestra fe, al proclamar el credo, decimos, creo en el Espíritu Santo. El motivo de la ignorancia de la tercera persona de la Santísima Trinidad es quizá por las pocas manifestaciones sensibles y poco perceptibles para la mayoría de las personas. O sea, no fue así con Jesucristo. A Jesucristo lo veían y lo podían tocar y lo escuchaban. Permítame tantito. Padre Marco. Bien, gracias a Dios. ¿Sabes que estoy dando una clase, padre? De taller de Biblia. Ajá. ¿Te puedo marcar en la noche? Gracias, padre. Bye. Conocemos y adoramos a Dios Padre por sus obras presentes a nuestros ojos. El cielo y la tierra, y el Salmo 18. Conocemos y adoramos a Dios Hijo por su pasión, muerte y resurrección, el trigo pascual. Pero con el Espíritu Santo ocurre que solo 3 veces se ha manifestado visiblemente. ¿Cómo? No que sea. Como paloma en el bautismo de Jesús, ahí está la cita, Mateo 3:16, como una nube en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:5, y como lenguas de fuego el día de Pentecostés. De ahí en fuera, como el viento, como preguntaban en una película, ¿no? ¿De qué color es el viento? Así, el Espíritu Santo. Mande. Bueno, yo ahí tengo una pregunta y otra, bueno, 2 dudas.
En la nube, en la transfiguración, no era como que la nube era así como que el Padre, así como Dios. Y la No. otra es que... No, era la voz. Pero Y la otra es que también el Espíritu, bueno, porque según por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una manifestación de Dios, no es Dios, hay una manifestación de Dios sobre la tienda del encuentro, donde está el arca de la alianza, y es a través de una nube. ¿Y la otra? Ajá, y precisamente por eso se relacionaba la nube con la otra nube, inclusive también cuando sube Moisés, también ves que lo cubre una nube. Entonces yo lo relacionaba con esa misma nube. Y la otra es que según yo la primera manifestación del Espíritu Santo es en Génesis, ¿no? Entonces, y cuando dice que se movieron las aguas con el Espíritu de Dios, en Génesis 1:2, ahí es la primera manifestación, desde ahí ya se ve que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Sí, también que, ¿cómo decía? Que así como sobre las aguas, ¿no? ¿Cómo dice? Que movían las aguas. Ajá, como revolotear sobre las aguas, algo así. Pero dice por medio del Espíritu de Dios. Pero aquí concretamente... Sí, pero aquí concretamente estamos hablando del Nuevo Testamento. A lo mejor faltó especificar eso, porque vamos a encontrar muchas manifestaciones en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el Espíritu Santo? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en él tres personas distintas. Misterio. ¿Cómo es? No sé. Un solo Dios, tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. Dios es amor, ya lo veíamos. Y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ya también lo vimos en Romanos. Es el Paráclito, palabra del griego parácletos, que literalmente significa aquel que es invocado. Es por tanto el abogado, el mediador, el defensor, el consolador. Son nombres del Espíritu Santo. Si le preguntamos a algún papá o padrino de los que van a hacer su confirmación, dígame otro nombre del Espíritu Santo. El Paráclito, perfecto. El mediador, el defensor, el consolador, el abogado. Jesús nos presenta al Espíritu Santo diciendo, el Padre os dará otro Paráclito. Ya lo vimos también. Otro. ¿Por qué Jesús dice otro? O sea, porque él se iba a ir, entonces él lo promete. Está haciendo referencia a él mismo. El abogado defensor es aquel que, poniéndose de parte de los que son culpables debido a sus pecados, los defiende del castigo merecido. ¿Y quién los va a acusar? ¿De quién nos va a defender este abogado? Del demonio. El pecado. Del enemigo malo. El abogado defensor es aquel que, poniéndose de parte de los que son culpables debido a sus pecados, los defiende del castigo merecido, los salva del peligro de perder la vida y la salvación eterna. Y esta parte la voy así a resaltar, porque pareciese que hoy hay una clara pérdida del sentido de lo que es la salvación eterna. Un relajamiento en cuestión del pecado. O sea, pareciese que tenemos como en la conciencia, hice mal, sí me equivoqué y es un error, pero pareciese que no lo estamos relacionando con lo del pecado. O sea, cometí un error,
pero puede ser que este error sea un pecado. No todos los errores son pecados, pero sí todos los pecados son errores. Pero pareciese que no sé hoy que se ha perdido como el sentido del pecado. Si me equivoqué, pero no cometí pecado y por lo tanto ni siquiera me confieso. No se le da la importancia al error que se ha cometido, que posiblemente ese error tenga un grado de pecado. Y por lo tanto, no, si yo no tengo conciencia de que este error que cometí es pecado, por lo tanto, la cuestión de mi salvación, de mi vida eterna, pues no le tomo en cuenta, no le doy la importancia de vida a que me estoy jugando el pasar un buen rato ahí en el purificatorio, ¿no? Y la salvación eterna. O sea, esto se los dejo así como de pasadita, pero es tremendo, ¿eh? Es tremendo esto que les estoy diciendo. La conciencia hoy, exacto, la conciencia hoy socialmente de pecado y de salvación. Entre los que somos bautizados, entre los que somos bautizados está hoy de manera muy ligera, liviana, laxa, la situación de pecado y la situación de la salvación eterna. Porque cada vez que cometemos un error, si ese error es pecado, tendríamos inmediatamente que buscar la purificación desde aquí. O sea, el confesar nuestro pecado para, pues, no atentar contra esa salvación que Cristo ya nos dio, sino entonces estamos desvalorizando el sacrificio de Cristo, ¿no? Fíjense lo grave, esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo muy ligerito, pero es gravísimo esto que estoy diciendo. El día que tomemos mayor conciencia de esto, o aquí está la tarea en los papás, la conciencia en los chicos de pecado y el cómo se juegan la salvación eterna al permanecer en el pecado. Y como el ejemplo que ponía yo en otra ocasión, ¿no? Vamos a una fiesta, salimos todos de blanco, pasa un coche, hay un charco y nos salpica. Inmediatamente corremos a cambiarnos, porque no podemos ir hacia la fiesta. Y cuando pecamos no tenemos esa conciencia. No nos preocupa a ese nivel, fíjense. Espero que esto que esté diciendo ya nos esté preocupando gravemente, ¿eh? Ojalá nos esté preocupando gravemente y nos ocupemos después. Por eso entonces, el tema que vimos del pecado, hablamos de la conciencia moral cristiana. Este juicio recto de la razón a través del cual podemos determinar la bondad o la maldad de los actos que hemos hecho, que estamos haciendo o que vamos a hacer. Tenemos que cultivar en los chicos mucho más la conciencia moral cristiana, la conciencia de pecado y el peligro de nuestra salvación que se pone en juego. Bueno, lo digo como con focos de advertencia ya tirándole al rojo, o más bien en rojo. Bueno, continuamos con el texto. Esto es lo que ha realizado Cristo y el Espíritu Santo es llamado otro paráclito, porque este paráclito va a continuar, vamos a decir, realizando la obra o continuando la obra de salvación que Jesús ha encomendado. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado y de la muerte eterna. También vamos a entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Cómo va manifestando Jesús esto de la verdad? ¿Qué es la verdad?
Si hablamos filosóficamente, ¿qué es la verdad? Algunos dirían, pues es la adecuación entre el pensamiento y la realidad. Eso es la verdad, ¿no? Pero, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué verdad? Entonces, Jesús claramente viene a manifestar lo que nosotros somos, la verdad de lo que nosotros somos como hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. Es fundamental entender la verdad que Jesús viene a revelarnos. Somos imagen y semejanza, y ya lo veíamos, qué significaba ser imagen y semejanza. Y Jesús entonces viene a afirmar de él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Somos su imagen y por lo tanto hay que vivir de acuerdo a él. Él es el modelo. Él es el modelo. Entre más hagamos que nuestros chicos conozcan a Cristo, más van a ser felices. ¿Por qué? Porque el que vive lo que es feliz. Si somos imagen y semejanza de Dios, entonces yo tengo que vivir de acuerdo a ello. O sea, tengo que amar y tengo que perdonar y tengo que ser misericordioso de acuerdo a Jesús. ¿Quién me va a ayudar a lograr eso? El Espíritu Santo. Entonces, si yo soy imagen y semejanza de Dios y vivo mintiendo, vivo engañando, vivo robando, o sea, cometiendo todos los pecados que pudiésemos enlistar, no estamos viviendo nuestra imagen y semejanza y por lo tanto no somos felices. Aquel que ama, perdona, es misericordioso, o que está en ese camino de aprender a amar más y mejor, aprender a perdonar más y mejor, aprender a ser más y mejor misericordioso, ese va a ser feliz, porque está viviendo lo que es. Espero no haber enredado tanto. Y el prometer al Espíritu Santo en aquel discurso de despedida con sus apóstoles en la última cena, dice que será quien después de su partida mantendrá entre los discípulos la misma verdad que él ha anunciado y revelado. Y lo va a decir en Mateo, cuando dice, vayan, hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he comunicado, ¿no? Lo que les he enseñado. El término espíritu traduce el término hebreo ruach, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. En esta imagen, ¿no? En Génesis, donde Dios sopla el aliento de vida, ¿no? Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Voy a continuar. Después checan Juan 3, 5 al 8. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes en las tres personas divinas. Pero uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. O sea, se llama Espíritu Santo, es Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Es una persona el Espíritu Santo. Después de su resurrección, Jesús se apareció a los 11 apóstoles y les dijo, vayan pues, enseñen a todas las gentes, bautícenlas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19. El apóstol y el evangelista Mateo es quien al final de su evangelio refiere esta orden con que Jesucristo envía a los apóstoles por todo el mundo para que sean sus testigos y continúen su obra de salvación. A esas palabras responde nuestra antiquísima tradición cristiana,
según la cual el bautismo se suele administrar en el nombre de la Santísima Trinidad. Y eso ya vimos la cuestión del bautismo. Y teníamos la Didache, donde también analizamos cómo se bautizaba. Ok. En efecto, la expresión evangélica de Mateo revela claramente al Espíritu Santo como persona, porque lo nombra junto a las otras dos personas de modo idéntico, sin sugerir ninguna diferencia al respecto, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Del Evangelio de Mateo resulta evidente que el Padre y el Hijo son dos personas distintas. El Padre es aquel a quien Jesús llama mi Padre Celestial. El Hijo es Jesús mismo, designado así por una voz venida del cielo en el momento de su bautismo. Este es mi Hijo amado, escuchen. En él tengo puestas mis complacencias. Tanto en el bautismo como en la transfiguración aparece esa voz, autoafirmando a Cristo como el Hijo, a Jesús como el Hijo. Y reconocido por Simón Pedro como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16. Y en 8 también tenemos el reconocimiento. En 8. No sé si 16 está bien, pero en 8 sí está. A estas dos personas divinas ahora es asociado de modo idéntico el Espíritu Santo. Esta asociación se hace aún más estrecha por el hecho de que la frase habla del nombre de los tres, ordenando bautizar a todas las gentes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Biblia, la expresión en el nombre de normalmente solo se usa para referirse a personas. Además, es notable el hecho de que la frase evangélica use el término nombre en singular, a pesar de mencionar a varias personas. De todo ello se deduce de modo inequívoco que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, estrechamente asociada al Padre y al Hijo, y en la unidad de un solo nombre divino. ¿Quién está presente impulsando a la Iglesia actualmente? El Espíritu Santo. ¿A quién recibimos el día de nuestro bautismo? Al Espíritu Santo. ¿Quién nos fortalece para no caer en la tentación y en el pecado? El Espíritu Santo. Depende de cómo lo dejemos que actúe en nosotros, eso también. Nunca nos va a obligar. Nos va a motivar, nos va a incentivar el Espíritu Santo a hacer el bien, a elegir entre lo bueno y lo mejor. Y ya bueno, vienen las formas de representar al Espíritu Santo, que es el agua, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, la paloma. Después vendrán los dones del Espíritu Santo. Esto ya se lo explican los papás a los chicos. Por favor, les voy a mandar otro texto sobre los dones del Espíritu Santo. Creo que tengo ahí algo un poquito más explicado para ya no profundizar en esto. Pero ahí dice, y tiene citas que lo pueden. Este es un buen ejercicio que lo pueden hacer esta semana con los chicos que se van a confirmar. Hagan este ejercicio, decir, a ver, vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo nos da sus dones y cómo un don del Espíritu Santo puede ser la ciencia. Le voy a pedir don de ciencia porque voy a ser químico, porque voy a ser físico, porque voy a ser, no sé, me voy a ir a la NASA. ¿Qué significa el don de ciencia? Y aquí lo importante son las citas bíblicas que se ponen para poderlo fundamentar. Y yo creo que ya, porque hay muchísimo. Tan solo vayan al Catecismo de la Iglesia Católica y ahí se lo van a encontrar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué anotaste? ¿Qué reafirmaste? ¿Qué encontraste de novedad? Fíjense que hoy es importante que sigamos encomendándonos al
Espíritu Santo para que actúe más plenamente en nosotros. Que dicen que es el gran desconocido y el que casi no nos relacionamos con él, y es el que está aquí presente porque pues es el que Jesús mandó. Pues ahí les mando al abogado y de repente pues no, que nos vamos a defender solitos. No, pues ándale, ándale. Y ahí vienen las consecuencias, ¿no? Entonces la pregunta sería esta, para cerrar. ¿Con qué te quedas? ¿Escribiste algo de novedad? ¿Reafirmaste algo? Ya no están cantando, ya están gritando. Le vamos a preguntar. Renata, al fin que nadie te oye. ¿Qué aprendiste hoy? Yo aprendí que el Espíritu Santo es muy importante en la vida cotidiana. Que el Espíritu Santo nos despierta. Es importante, ¿por qué? ¿Por qué es muy importante en nuestra vida cotidiana? Porque el Espíritu Santo nos enseña muchas cosas y Él nos hace entrar en la fe, que nosotros despertemos en la fe. Dime, ¿cuál podría ser la cosa más importante que te enseña el Espíritu Santo? Pues la cosa más importante podría ser es que el Espíritu Santo es muy misericordioso y tiene todo es increíblemente. Con calma, respira. Calma. Piénsale bien. ¿Qué es lo más importante que te da el Espíritu Santo? Pues. Y lo hablábamos cuando citaba el catecismo, dije algo que es importante. La fe. ¿En quién? La fe de Jesús. En ti. Entonces, el Espíritu Santo va, como lo leíamos, va a despertar en nosotros la fe. Fíjate, la va a despertar. Porque nos han dicho, la fe es un don de Dios. Entonces significa, si Dios no quiere darme fe, si Dios no me quiso dar fe, pues ya fue Dios el responsable, ¿no? Y fíjate cómo lo decimos aquí, despierta en nosotros la fe. O sea que ya está en nosotros la fe. Para que conozcamos a quién, Renata. Despierta en nosotros la fe, el Espíritu Santo, para que conozcamos y para que sea nuestro modelo. ¿A quién me estoy refiriendo, Renata? A Jesús. Eso, ya tienes mitad de tu calificación. ¿Ya viste qué fácil cuando pensamos? Pero yo sinceramente
me quedaría con, aparte de la fe, obviamente, me quedaría con la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve la sabiduría del Espíritu Santo? Eso te lo dejo de tarea. Lo fundamentes bien, porque ya está como entrecortado te escucho como entrecortada, no sé si soy yo. Pero muy bien, muy bien, quedemos que respondiste muy bien. Ok, a ver Omar, ¿con qué te quedas hoy? Pues yo creo que, o para mí yo me quedo que, pues, sin el Espíritu Santo no podría caminar por el camino del bien, ¿no? Él es el que en este caso, que nos va a guiar con eso, ahora sí que con eso me quedo, ¿no? Que Él es nuestro abogado y pues nuestro guía por el camino del bien. Ok, ya, muy bien. Que nos Excelente. Pati. Yo me quedo con la verdad, que fuimos creados a imagen y semejanza, que Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y debemos de vivir de acuerdo a su modelo, de acuerdo a su modelo, que es amar, perdonar y ser misericordiosos. Ok, gracias, Pati. A ver, Beba, voy a escuchar otros 3 más y nos vamos. Ya a partir de ahorita ya saben que ya no hay nada nuevo. Beba, ¿está ahí? ¿Me escuchan? Porque creo que mi conexión ya está inestable. Sí. Ok. Por eso apagué ahorita la cámara para ver si mejora la calidad de la transmisión. Beba, no sé si me escucha. Angelique. Carmen. Díganos de cosas. Que el que Dios nos llama para estar el Espíritu Santo nos llama para estar con Dios y para dar testimonio de su Hijo Jesucristo. Muy bien, gracias. Y ahorita estaba yo pensando, qué perfecta es la obra de salvación de Dios, que es un plan perfecto. Aún ahorita con todas nuestras resistencias que pudiésemos tener, es un plan perfecto. Bueno. Mabel. Perdón, vi que ando aquí haciendo limpieza. Aquí está Dani, que quería participar. Excelente. Sale, Dani.
Bueno, en lo que se anima mi hija, porque estamos repasando todo lo de el Espíritu Santo, Sí. yo me quedo con otra nueva impresión de lo que es el Espíritu Santo. Lo invocamos al inicio de las sesiones cuando hago oración y meditación, pero nunca había tenido la belleza de todo lo que es, porque hablamos de sus dones, hablamos de cómo se presentó a la Virgen, a María, cuando le anunció y demás, pero bueno, perdón, fue un ángel, ahí me confundí. Pero bueno, lo que yo quiero expresar es que nunca había dimensionado, siempre me voy más hacia un Dios creador, me voy más hacia la vida de Jesús y bueno, pues me quedo con eso, ¿no? De que el Espíritu Santo es su esencia, es su, como una brisa. Entonces, pues hay días en que uno se siente triste y siento que cuando sales hoy en la mañana, que nos cayó un poco de lluvia aquí en la ciudad, pues ahí está Dios, que nos está, lo comenté con mi amiga Leticia en nuestra oración sabatina, que sentir la lluvia que nos sorprendió en la mañana, pues fue sentir precisamente al Espíritu Santo que está en ese viento y todo eso, ¿no? Entonces eso te recuerda que tuviste un nuevo día para despertar y estar vivos y recordar a muchas personas que ya no están. Hoy es el Día de los Abuelos, los felicito. Yo tuve una abuela hermosa que vivió 98 años para mí porque no se quería ir y pues se me hace muy bonito pensar en ella y que ella me hablaba mucho de la paciencia, de saber perdonar, de saber amar, me acuerdo mucho cómo me decía Mabelita, sé mesurada, tranquila. Y pues bueno, donde quiera que esté, la recuerdo y felicito a los abuelitos de la clase, porque son segundos padres y en mi caso pues fue mi mamá. Eso es todo, Vicky. Gracias, Mabel. Aquí, Angelique. Ya regresé. Voy. Aquí Angelique en el chat de Zoom puso, yo aprendí que el Espíritu Santo tiene más influencia en nosotros de lo que creemos, de lo que creímos. Está excelente esa reflexión. Y que depende de nosotros para tener fe e ir por el camino del bien. Esto de que depende de nosotros tener fe, esa sí habría que como modificar un poquito, porque la fe es la fe es algo, ya lo vimos, ¿no? Que nosotros ya tenemos. Nada más sería eso, ¿no? Pero sí nos va a impulsar a hacer el bien y nos va a defender del mal. Pero siempre y cuando nosotros pues, le demos la oportunidad de que actúe en nuestras vidas. Y ahorita me acordé de algo importante, hay que invocarlo, hay que tenerlo más presente. Él está presente, pero hay que tener más conciencia de su presencia, ese es el punto. Hay que tener más conciencia de la presencia del Espíritu Santo. Tener más conciencia de la presencia del Espíritu Santo. Cuando tengan un momento difícil, o cuando vayan a decidir algo difícil en sus vidas, hagan más conciencia del Espíritu Santo. Hagan una obra de misericordia. Vayan a misa, confiésense. Y ahora sí, Señor, obra en mí. Pero bueno, Beba, ¿iba a decir algo? Sí, es que me tocaron la puerta y estaba recogiendo unas cosas, una disculpa. Ahorita con lo último que acabas de decir, anteriormente tenía como que mi speech para decir ahorita lo que me quedaba, pero ahorita con lo que acabas de decir, realmente algo que me está dejando este taller por segunda vez es que efectivamente
antes mis oraciones eran hacia Dios, pedirle a Dios y ofrecer a Dios. Pero a partir de este conocimiento y sobre todo retomar otra vez el tema del Espíritu Santo, sí te puedo decir que yo hoy en mis oraciones es agradecer al Espíritu Santo día con día, mi día, así como a Dios Hijo, o sea, lo que es la Santísima Trinidad, o sea, ahora sí como que encuentro el lugar de cada uno en mi vida y ha sido muy padre. Y lo que iba a decir era otra cosa totalmente diferente, pero me lo cambié ahorita con lo último que estabas mencionando, porque en mis oraciones efectivamente agradezco hoy de manera diferente y creo que de una manera más, más llenadora, el cómo me puedo comunicar con Dios a través de su Hijo, del Espíritu Santo y de Dios Todopoderoso. Gracias, Luba. La próxima semana vamos a abrir con un tema controversial. Antes de ya iniciar con, ya la próxima semana ya es teología del cuerpo, por si quieren invitar a los novios, a los que se van a casar, a los que quieren renovar su matrimonio, o a cualquiera que quiera. Porque ya vamos a iniciar el tema de teología del cuerpo, pero vamos a hablar sobre aquellas, por ejemplo, los grupos carismáticos. ¿Qué decía San Pablo sobre los dones del Espíritu? Va a estar interesante, va a estar controversial y va a estar muy interesante. Bueno, vamos a pedir la intercesión de María Santísima por cada uno de nosotros para que podamos tener más conciencia del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora vamos a pedirle al Padre Jaime que nos dé la bendición de Dios. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes, permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Dios les bendiga. Ya la próxima semana empezamos los exámenes con los chicos. Grandes después. Dios les bendiga. Nos vamos a la 1. Gracias, Padre. Adiós, Adi, Luis, Erika. Hasta mañana, Adi. Gracias, buena tarde. Buenas noches. Gracias, Padre. Hasta luego. Claudia, Mabel, Lilia, Lupita, Ani, Angelique y Patti, todos los demás. 1, 2 y 3. Adiós.